Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción: César Abuaid. Queridas auditoras, queridos auditores, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio que se rige por el respeto al derecho internacional y los derechos humanos, que es Palestina por siempre. Fernando Lagos está con nosotros en todo el tema técnico. Agradecerle a nuestras auditoras y auditores que nos escuchan en Chile y el mundo, y también están en nuestras plataformas, en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Spotify. Qué terrible lo que tiene que vivir con Palestina respecto al Estado infanticida Israel. Fíjense que recién acabo de buscar en la inteligencia artificial qué significa un Estado terrorista. Y esto lo define, no lo digo yo, me sale la definición que me da en mi celular la inteligencia artificial. Dice: un Estado terrorista o de terrorismo de Estado es aquel en que las instituciones del poder público utilizan la violencia ilegal, la intimidación, el miedo generalizado y la represión sistemática para someter, controlar o paralizar a su propia población u otros grupos. Si alguien me dice que esto no calza con el Estado de Israel, yo simplemente me quedo marcando ocupado. Un Estado que no obedece la legislación internacional. Es un Estado que se siente superior. Y no sé por qué se puede sentir superior si no es ningún gran ejemplo. Bueno, vamos de inmediato. ¿Saben que tenemos un nuevo auspiciador? Claro, les gusta vestirse, sobre todo a las mujeres, les gusta vestirse bien, les gusta vestirse con ropa de marca. Miren, escuchen lo que es este nuevo amigo, amiga que se suma a Palestina por siempre. Acuérdense de esta marca, Ananke, escúchenla. Ananke, la forma inevitable de vestir. ¿Buscas marcas que te encantan a mejores precios? En Ananke seleccionamos cuidadosamente prendas de segunda mano en excelente estado para darles una nueva vida. Encuentra grandes marcas que conoces y piezas únicas viviendo una experiencia boutique. Y si tienes ropa increíble que ya no usas, renueva tu closet vendiendo con nosotras. Retiramos tus prendas, las seleccionamos, fotografiamos, publicamos y nos encargamos de todo el proceso. Compra distinto, vende fácil. ¿Viste, Ananke? Descúbrenos en ananke.cl y en el Instagram como @ananke_cl. Ananke, la forma inevitable de vestir. En Palestina por siempre, el Rincón Árabe, la mejor comida árabe en el Rincón Árabe, a una cuadra de la estación del Metro Chile, España, en la calle Juan Enrique Concha 55. De martes a domingo, el Rincón Árabe, Juan Enrique Concha 55. Terráqueo Restaurant, comida internacional, camino al Volcán 17.647, en el sector Guayacán, camino al Cajón del Maipo. Si vienen de Santiago, a 5 minutos de la plaza de San José de Maipo, se van a encontrar con este hermoso restaurante que es Terráqueo Restaurant. Y si hablamos de vehículos, Comercial Pío Nono, alineación, balanceo, cambio de aceite, tren delantero, todas las marcas de neumáticos. Encuentra tu sucursal más cercana en pionono.cl. La potencia ocupante de Palestina, Israel, como decíamos en un comienzo, quiere simplemente destruir Palestina. Quiere destruir a las palestinas, y los palestinos, ya es evidente y lo hace todos los días. Quiere que nos olvidemos de Palestina, y no lo vamos a hacer. Por ejemplo, una práctica muy repetida en la potencia ocupante es generarle ruido a la gente que viaja de Chile, quienes somos chilenos de ascendencia palestina, cuando queremos ir a Palestina, a la tierra de nuestras familias, etcétera. Te hacen 25.000 problemas en el aeropuerto de ellos, porque no es que uno quiera pasar por Israel, tiene obligadamente que encontrarte en algún momento, si vas a Palestina, con las fuerzas israelíes. Bueno, y como si nada, deportan a la gente. Ahora último deportaron a un chileno que se llama José Camis, y le dijeron no, él estaba en Europa, quiso ir a Palestina, llegó a Palestina, tenía todos sus documentos al día, y le dijeron no, y fue extraditado nuevamente a Europa. ¿Cuál es la historia de José Camis, al cual tuvieron, no sé, más de un día, más de 30 horas detenido en el aeropuerto de Israel? Que nos cuente su versión aquí en Palestina por siempre, el querido José Camis, que fue deportado por las fuerzas de la ocupación. Hola César, ¿cómo estáis? Bueno, yo pronto a volver a Chile. Y bien resumido lo que me pasó,
yo tenía mi pasaje desde Ámsterdam a Tel Aviv con el objetivo de visitar Palestina porque, como bien sabemos, existe una ocupación, entonces independiente por el lugar donde uno quiera entrar, sí o sí tiene que pasar por el control israelí porque todas las fronteras están controladas por Israel. Entonces yo tenía mi pasaje de ida, pasaje de vuelta, contaba con la visa ETA que hay que sacar desde el año pasado, que se saca online, la tenía aprobada. Como chilenos tenemos pasaporte biométrico, entonces al llegar al aeropuerto puse mi pasaporte en una máquina, se imprimió una visa válida por 3 meses y después al pasar por el último control, por una caseta, escanearon mi pasaporte, me dijeron a qué venía, yo dije turismo, inmediatamente me mandaron a una sala de espera, como ya estamos acostumbrados, los chilenos de origen palestino, y ahí esperé un rato, llegó una mujer vestida de civil y me empezó a hacer las típicas preguntas, que a qué venía, si había venido antes, cómo se llama mi papá, cómo se llama mi abuelo, la religión de mi papá, la religión de mi abuelo, etcétera. En principio parecía que iba todo bien, después tuve que esperar, ya la verdad que se me confunden los tiempos, pero al menos una hora haber estado esperando ahí, después de la primera entrevista, y después me llaman a una oficina en la cual me empiezan a hacer muchas más preguntas, qué otros países árabes había visitado, qué ciudades en cada uno de esos países árabes había visitado, incluyendo preguntas muy detalladas de algunos países que yo visité hace 15 años. Después preguntas ya más políticas, digamos, cuál era mi opinión del 7 de octubre, quién había hecho lo que ocurrió el 7 de octubre. Después empezaron a revisar mi teléfono. Primero me preguntaron por quién yo conocía en Palestina. Para comprobar si era cierto, pusieron el código más 972 y el más 970, que es el código israelí y el código palestino. Después me preguntan por mis redes sociales. Yo le dije que solo tenía Instagram. Entonces me empiezan a revisar el teléfono, cosa que no hacen en ningún otro país del mundo. De ahí revisan mi perfil, nada le llama la atención, pero después me dice, ahora nosotros revisamos de esta forma. Se mete a mi archivo de las historias de Instagram, ahí ve cosas que no le parecen, cosas que al parecer son muy graves, como por ejemplo una foto de una bandera palestina. De ahí ya comenzamos, por así decir, con los problemas. No me dice nada, me hace ciertos comentarios, me pregunta por cosas que yo había subido incluso hace 2 años a mis redes. Y después me dice que espere nuevamente y ahí habrán pasado 2 horas más. Me llaman, ahora una persona ya que tenía un uniforme que decía Border Police, porque antes, como te dije, era una mujer vestida de civil la que me hizo todo el interrogatorio. Y ahí me informan que voy a ser deportado y los motivos que expresan son seguridad nacional. No sé cuál podría ser la amenaza. Ahí lo que me llama la atención también es el tema de la reciprocidad, porque yo nunca he visto una noticia, nunca he sabido de un chileno que haga algo que amenace la seguridad de Israel, pero al revés ya conocemos muchos casos de las cosas que han pasado en el sur que sí comprometen la seguridad nacional y nunca he escuchado a un israelí deportado. Y ahí ya comienza lo peor porque me trasladan a una especie de oficina, digamos, donde estaban todas las personas que estaban siendo deportadas, dentro de los cuales había otro estadounidense de origen palestino, otro alemán de origen palestino, los cuales tuvieron básicamente los mismos problemas que yo. Y ahí el trato fue horrible, o sea, el aire acondicionado al mínimo prendió 24 horas, no había nada para taparse. La tele prendía a un volumen estúpido. La luz prendía, que mucha gente dice, ¿qué tiene? Pero en mi caso yo estuve 36 horas detenido. Entonces, o sea, era imposible dormir, no podíamos ir al baño, teníamos
cuando ellos querían podíamos ir al baño, obviamente siempre estábamos acompañados, no teníamos teléfono, no nos permitían abrigarnos, a pesar del frío que hacía en esa sala, entre ellos tratos a gritos, obviamente con nosotros básicamente lo mismo, golpes sin sentido a los muebles. Yo creo que el objetivo era no dejarnos tranquilos. Y posteriormente, cuando ya iba a salir mi vuelo de vuelta, me llevan en un auto a mí solo, directo al avión. Fui de lo último en subirme, me mandan en la última fila del asiento y al llegar a Ámsterdam me dicen que tengo que esperar a que bajen todas las personas del avión. Nunca me devolvieron mi pasaporte. De ahí se lo entregan al personal del aeropuerto en Ámsterdam. O sea, me trataron básicamente como un criminal, siendo que mi único crimen fue ser palestino. O sea, la idea es, no se te ocurra venir a Palestina que te vamos a hacer la vida imposible. No es algo particular contigo, es con el que quiera ir a Palestina, que tenga ascendencia palestina, sobre todo los chilenos que tenemos esa querida ascendencia. Hay que decir, no vengan, que es muy complicado, la vaya a pasar horrible. Por ahí va el tema que quiere un poco proyectar la potencia infanticida Israel para ti, José Camis. Bueno, el objetivo de ellos siempre ha sido que no volvamos a Palestina, que si alguna vez fuimos, la experiencia sea tan traumática que no queramos ir de nuevo. O incluso hay mucha gente, amigos, familiares, que derechamente deciden no ir porque dicen no estoy dispuesto a pasar por esta situación. Yo cada vez que he ido he tenido el mismo tipo de problema, o sea, nunca había sido deportado, pero ahora era la vez que iba con mayor seguridad, entre comillas, porque además de tener todos los papeles que ellos piden, la visa, pasaje de vuelta, etcétera, yo contaba con una invitación de un abogado israelí, que de hecho él me estaba esperando afuera del aeropuerto, pidió muchas veces hablar con las personas que me estaban haciendo los interrogatorios, a lo que se negaron, de hecho casi no le dieron importancia a la invitación. Entonces, como te decía, a pesar de que uno cuente con todo lo necesario y más, porque aquí hay una persona que se iba a hacer cargo de mí, entre comillas, cuando estuviera allá, a pesar de todo eso, no le importa, y ellos están por sobre la ley, por sobre todo, no les interesa nada. Y como te digo, ellos lo que buscan es que no vamos, que no veamos con nuestros propios ojos cuál es la realidad, y así hacer lo posible porque nadie vaya. Y bueno, otra cosa que me pasó, no sé, la persona que hacía el aseo, yo la escuché que hablaba español, le pregunté de dónde era y me dice que era venezolana, que llevaba casi 9 años allá. Y le dije, ay, ¿cómo lo hiciste? Me dijo, no, me convertí al judaísmo, hice la aliyah y ahora vive allá sin tener ningún tipo de conexión con la tierra, a diferencia de nosotros que no puedo contar hacia atrás todas las generaciones en que hemos estado en Palestina y aún así no nos permiten ingresar. Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre. Hay una exposición en este instante que se inauguró el jueves en Viña del Mar que tiene que ver con fotografías de un destacado artista palestino, fotografías muy crudas, muy duras respecto al genocidio que comete Israel en tierra ocupada, en tierra palestina. El curador de esta exposición es Bruno Salas. Conversamos de este tema en Palestina por Siempre con Bruno Salas. Y acláranos también, por favor, querido Bruno, lo que es ser un curador a propósito. Hola, César, buen día. Te envío un saludo a ti y en especial a la audiencia de Palestina por Siempre. En esta ocasión te quiero contar sobre la exposición Anatomía de un genocidio que se inauguró este jueves en el Teatro Municipal de Viña del Mar y que estará en exhibición hasta el 6 de septiembre. Anatomía de un genocidio es una exposición de fotografías del fotoperiodista palestino Belal Khaled, con quien ya hemos trabajado hace aproximadamente 2 años. Este es un proyecto del Centro de Información Palestina y en mi caso mi rol es
la curaduría. Yo sé, tú estás curioso sobre este concepto. El curador tiene como objetivo, primero que todo, de cuidar la obra de arte y la relación con el artista. Y esto quiere decir de que me ha tocado pensar y diseñar estrategias para que ante el excesivo volumen o caudal de fotografías que emanan desde Gaza y circulan ante las redes sociales, podamos generar un efecto de detención de la mirada y de la observación ante estas fotografías, porque lamentablemente la sobreexposición de imágenes en las redes sociales principalmente ha generado un efecto contrario, que es la neutralización o la insensibilización de la mirada. Ante eso, esta exposición propone detener la mirada y nos invita a mirar a los ojos, a los niños y a las personas que son retratadas a través del lente de Belal Khaled. Belal es un fotógrafo extraordinario. Él tiene una carrera en torno a la disciplina del fotoperiodismo y en esta ocasión le tocó, como a muchos otros periodistas, exponer su vida para cumplir un rol histórico que tiene que ver con que a través de la fotografía es posible levantar evidencias que van a servir en el futuro, ojalá no solo para la reparación, sino que también para la justicia. En ese sentido, esta exposición Anatomía de un genocidio cita el informe titulado del mismo modo, informe de Francesca Albanese, relatora especial para Palestina en Naciones Unidas, que documenta con mucho rigor la complicidad en distintos niveles para la consumación de este genocidio. Pero esta exposición propone, a través del mismo título, presentar una dimensión distinta del genocidio. Esto es una dimensión sensible a la que podemos acudir a través de la imagen. Ha surgido una suerte de polémica en los últimos días. Yo creo que la audiencia de Palestina por Siempre ha podido ver que el representante diplomático de la Embajada de Israel se ha mostrado muy preocupado por la existencia de esta exposición. Esto nos tiene que mantener a todos tranquilos. Esto no es una polémica, de hecho es lo normal que debe suceder. Es decir, lo normal es que el perpetrador de un genocidio, en este caso el perpetrador, el Estado de Israel, siempre, y lo normal es que se muestre disconforme o antagónico respecto de una exposición de fotografías de estas características, porque la fotografía es amiga de la verdad y enemiga de entidades criminales como el Estado de Israel, que es protagonista de uno de los genocidios más brutales que conozca la humanidad. Por lo tanto, está abierta la invitación a la audiencia de Palestina por Siempre y al público general a que, si están en Viña del Mar o van a Viña del Mar, acudan al Teatro Municipal de Viña del Mar a ver la exposición Anatomía de un genocidio del fotoperiodista palestino Belal Khaled. Así es que, César, está hecha la invitación. Un saludo a tu audiencia y nos vemos prontamente. Obviamente, a propósito de esta exposición, la Embajada de Israel en Chile hizo declaraciones su embajador, que le gusta hablar mucho en redes sociales. Parece que no sabe cuáles son sus límites. Bueno, que esto no corresponde, qué sé yo. Bueno, aquí le responde un concejal, precisamente, de Viña del Mar al señor embajador de Israel en Chile. ¿Sabías que el embajador de Israel está acusando al municipio de Viña del Mar de promover discursos de odio y mentiras? Esto por permitir que se realice una exposición fotográfica sobre el genocidio que sufre el pueblo de Palestina. Yo me pregunto, ¿quién se cree este tipo de cuestionar asuntos internos de un país o incluso venir a fiscalizar instituciones chilenas? Quiero informarle al embajador del régimen sionista que somos un país soberano, por ende ninguna fuerza extranjera nos viene a pautear. Asimismo, quiero contarle a este personaje ignorante de la institucionalidad que además el año 2023 el municipio de Viña del Mar, junto al Consejo, tomamos una postura clara. Aprobamos de manera unánime nuestro apoyo a Palestina, exigiendo el fin de la ocupación y condenando el exterminio que está ejecutando el Estado de Israel. Es por esto que saludo y abrazo esta valiente exposición fotográfica llamada Anatomía de un genocidio.
la cual se inaugura hoy, 6 de agosto, en el hall del Teatro Municipal de Viña del Mar y estará abierta al público hasta el 6 de septiembre, donde están todas y todos invitados. ¡Viva Palestina Libre! Las palabras del concejal de Viña del Mar, Nicolás López, aquí en Palestina por siempre. Ananke, la forma inevitable de vestir. ¿Buscas marcas que te encantan a mejores precios? En Ananke seleccionamos cuidadosamente prendas de segunda mano en excelente estado para darles una nueva vida. Encuentra grandes marcas que conoces y piezas únicas viviendo una experiencia boutique. Y si tienes ropa increíble que ya no usas, renueva tu closet vendiendo con nosotras. Retiramos tus prendas, las seleccionamos, fotografiamos, publicamos y nos encargamos de todo el proceso. Compra distinto, vende fácil. ¿Viste Ananke? Descúbrenos en ananke.cl y en el Instagram como @ananke_cl. Ananke, la forma inevitable de vestir. Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina. Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel que semana a semana propician el diálogo y la reflexión en torno al arte, la cultura, la actualidad y los derechos fundamentales en Palestina. La crónica del día de hoy lleva por título Here I Am. El arte y la creación son pulsiones necesarias, sobre todo en contextos de violencia. Muchas veces los artistas y los creadores son los portavoces de la conciencia colectiva, los que denuncian y los que se van volviendo peligrosos a medida que los poderes se despliegan. El teatro ha sido una de las fuentes de crítica más elevada en situaciones de agitación social y descontento a lo largo de la historia. El actor palestino Ahmed Tobasi descubrió el poder del teatro estando tras las rejas. Un día, la actuación se volvió una necesidad. Servía para entretener a los demás internos, para darles una oportunidad de reír y de olvidar. De a poco se transformó en una herramienta fundamental en la que narraba las vicisitudes de la ocupación, la vida, los prisioneros y la resistencia cultural, que era quizás la más relevante para preservar su memoria. Ahmed dio sus primeros pasos en el campamento de refugiados de Jenin, en donde observó en primer plano el avance de la ocupación de Israel. Movido por sus convicciones, decidió unirse a la lucha armada y posteriormente fue capturado por el ejército israelí. A raíz de esto, pasó 4 largos años en prisión, experiencia que sería la piedra angular de su posterior proceso creativo. Tobasi comenzó a interpretar diferentes papeles buscando la entretención de los demás reclusos, y a través de estas interpretaciones comprendió que el arte podría ser una forma de resistencia pacífica. Tras su liberación, asumió su nueva identidad como artista. Más tarde buscó asilo político en Noruega, aunque después de 7 años decidió volver a su natal Palestina para incorporarse al elenco de The Freedom Theatre, compañía que se formó justamente en el campamento de refugiados de Jenin. Ahí conoció a la directora británica Zoe Lafferty y ambos comenzaron a trabajar juntos en pos de buscar los cambios sociales, convirtiendo la propia biografía de Tobasi en una obra unipersonal. El texto fue escrito por el dramaturgo británico iraquí Hassan Abdul-Razak y Tobasi asumió el papel principal, interpretando su propia historia. La obra combinó elementos dramáticos y humorísticos para abordar la infancia, las intifadas, el encarcelamiento y la búsqueda de identidad y libertad. Según Lafferty, uno de los elementos que caracteriza a los palestinos es el humor, ya que incluso en circunstancias dolorosas o traumáticas, las personas encuentran espacio para compartir una sonrisa. Dentro del ideario del colectivo de teatro se encuentra su férrea oposición a conceptos que presentan la situación como un mero conflicto geopolítico. Desde su impronta intentan visibilizar la violencia sistemática, el profundo racismo y el proyecto colonial que despliega Israel sobre Palestina.
El Freedom Theater ha enfrentado terribles dificultades en su camino. Varios integrantes y sus familias han sido asesinados. Otros se encuentran encarcelados. Y Tobasi ha sido blanco de agresiones a causa de su activismo. A esto hay que sumar las restricciones de movimiento, los problemas de visado y controles fronterizos. El teatro, según Lafferty, más que evadirte de la realidad, te hace enfrentarla de forma directa. La obra Here I Am presenta la tensión entre la libertad y la violencia. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, siempre luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor y activista Felipe Salas y esto es Aviones de Papel. En Palestina por siempre, Terráqueo Restaurant, comida internacional, camino al balcón, por favor, camino a El Volcán, en el Cajón del Maipo, en el sector de Guayacán, a 5 minutos viniendo de Santiago, de la plaza de San José de Maipo. Terráqueo Restaurant. Encuéntranos como Terráqueo Restaurant en redes sociales o como Terráqueo-Restaurant. Comercial Pío Nono, alineación, balanceo, cambio de aceite, tren delantero, todas las marcas de neumáticos. Tu sucursal más cercana la encuentras en pionono.cl. El Rincón Árabe abierto de martes a domingo en Juan Enrique Concha 55. Hoy domingo hasta las 4 de la tarde, todo para servirse, todo para llevar. Estación del metro Chile-España que está a una cuadra. Y por supuesto, hoy día se integró a Palestina por siempre, Ananke. Ananke, la forma inevitable de vestir. ¿Buscas marcas que te encantan a mejores precios? En Ananke seleccionamos cuidadosamente prendas de segunda mano en excelente estado para darles una nueva vida. Encuentra grandes marcas que conoces y piezas únicas viviendo una experiencia boutique. Y si tienes ropa increíble que ya no usas, renueva tu closet vendiendo con nosotras. Retiramos tus prendas, las seleccionamos, fotografiamos, publicamos y nos encargamos de todo el proceso. Compra distinto, vende fácil. ¿Viste Ananke? Descúbrenos en ananke.cl y en el Instagram como @ananke_cl. Ananke, la forma inevitable de vestir. En los últimos días, créanme, la situación ha estado terrible en Palestina, fundamentalmente. Bueno, qué decir de la Franja de Gaza. Ahora en Cisjordania, toda la violencia del Estado infanticida Israel ahora se traslada a Cisjordania. Y precisamente desde Cisjordania informa para Palestina por siempre nuestro corresponsal Javier Abueid. Buenos días. Una familia en la aldea de Josra, cerca de Nablus, en el norte de Cisjordania, es rodeada por colonos israelíes. La familia llama a el ejército israelí, que son los que pueden detener a los colonos. El ejército no llega. Los colonos siguen subiendo de número y al final terminan rodeando una colina donde hay 3 viviendas de familias palestinas. Estas familias son rodeadas día y noche por colonos por 5 días. ¿Qué acaso Israel no tenía la fuerza para poder sacar a esos colonos que de forma ilegal estaban amenazando a la población palestina? No, no es que no tienen la fuerza. Es que los colonos son los que mandan la política israelí en el territorio ocupado de Palestina. Los que están muy bien representados en el gobierno israelí. Y los que abiertamente señalan de que el pueblo palestino no tiene un futuro en Palestina. Hace unos meses llevaban a cabo incluso una campaña promocional, donde en árabe ponían imágenes del genocidio en Gaza y después ponían la frase La Mustaqbal, que significa no hay futuro, incitando a la gente a que se vayan de Palestina. ¿Es esta la política de un pequeño grupo de extremistas o es política de Estado? No, es política de Estado. Las cosas pueden quizás variar en la forma, pero no en el fondo. Y la base de todo esto es que Israel no ha cambiado su política de buscar la limpieza étnica de palestinos para poder garantizar la anexión de más territorio. El mismo ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, que es la persona realmente a cargo de Cisjordania ocupada, el año de 2017, en un estudio que realizó, puso la situación tan concreta que parece ser hoy en día la política del gobierno israelí.
señaló de que todo el territorio de Israel y Palestina tiene que estar bajo control de Israel y que los palestinos tendrían tres opciones: o aceptar vivir como esclavos dentro del Estado de Israel, es decir, sin derechos, incluso no tener el derecho a votar, o emigrar, comillas, voluntariamente, que es desplazamiento forzoso, o tres, que es la solución militar, que le llaman, que es básicamente masacres, como lo ocurrido en Gaza. Cada día se parece más la política israelí a lo que ha llamado Bezalel Smotrich, que siempre es indicado como un extremista, pero hoy en día, como decía el periódico israelí Haaretz, el Likud, el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu, ya no es un partido que simplemente llama a la ultraderecha, es un partido que es la ultraderecha. Y si Likud es la ultraderecha, se puede entender que todo se ha movido hacia la derecha en Israel. Los ataques contra palestinos por parte de colonos han subido. Los ataques de fuerzas israelíes han subido. Esta semana hubo un gran nivel de demoliciones de hogares palestinos. La colonia israelí que se ha puesto, por ejemplo, en Bet Sahur, de donde vienen bastantes familias de la comunidad palestina de Chile, que es donde el lugar bíblico donde los pastores habrían visto la estrella que los llevó a Belén, que queda a un costado de Bet Sahur de Belén. Una colonia que se empezó a construir en diciembre del año pasado, en la zona de Al-Shogarab. Un estudio de la Organización de Derechos Humanos Palazán señala de que prácticamente se ha doblado el número de viviendas para colonos que se han puesto ahí, que son básicamente caravanas o containers, durante las últimas semanas. En otras palabras, puede que crezca en muchos sentidos la condena internacional. Pero lo que no cambia es la política de Israel, que no va a cambiar en los 2 meses que quedan para las elecciones de Israel, pero que probablemente tampoco va a cambiar significativamente con posterioridad, a pesar de que en Benjamin Netanyahu hay una posibilidad real de que no pueda continuar como primer ministro. Pero la campaña se va a seguir llevando a cabo de esta forma, con colonos atacando, con fuerzas de ocupación protegiendo a esos colonos, con fuerzas de ocupación llevando a cabo más ataques, con más leyes, las leyes racistas que no se pueden llevar porque el Parlamento no está sesionando, pero sí con más ataques en general, incluyendo incitación al genocidio por parte de oficiales israelíes en contra del pueblo palestino. Se dice que durante la próxima semana, Jared Kushner, que es el título que tiene básicamente es ser el esposo de la hija del presidente Donald Trump, que hizo bastantes millones apuntando hacia sus relaciones con países del Golfo, particularmente con Emiratos Árabes, ahora cree poder ser un buen negociador de acuerdos de paz, y se dice que estaría llegando la próxima semana a Israel para poder conversar con oficiales israelíes sobre la situación en Gaza. En Gaza el cese al fuego no funciona, han seguido los bombardeos, han seguido los ataques, y por sobre todo la opción de Hamas, que fue de desarmarse a cambio de una retirada israelí, no ha sido reiterada, no ha sido reciprocada por Israel. De hecho, el primer ministro Benjamin Netanyahu esta semana señaló abiertamente de que él estaba en contra de esos planes y que no iba a llevar a cabo lo que se le estaba pidiendo, lo que eventualmente es básicamente sabotear lo que es el plan del presidente norteamericano. Hay ciertas fuentes que señalan de que lo que ha hecho el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu es un acto de campaña y que habría sido probablemente coordinado, o por lo menos avisado a la administración norteamericana, que habría una diferencia entre lo que dice y lo que va a hacer. Pero en lo concreto, la incitación que existe hoy en día en Israel en contra de cualquier posibilidad de dar ciertos derechos a los palestinos y palestinas es algo que realmente se mantiene. En el ámbito diplomático han sucedido bastantes cosas, pero probablemente de los elementos más importantes tiene que ver con los anuncios de Colombia de reconocer las alturas del Golán como parte de Israel. Las alturas del Golán no son un territorio en disputa, es un territorio ocupado por Israel. Independiente de toda la capacidad que tenga Israel de sacarle provecho a las alturas del Golán, ya sea por sus recursos acuíferos, ya sea por la fertilidad de sus tierras, o ya sea por la ubicación estratégica que tiene, ese es un territorio sirio. Y lo que hace Israel es apropiarse de recursos que no le pertenecen. Ahora,
Si es que Colombia es el segundo país en el mundo que ha reconocido esto, una gran pregunta puede ser por qué Colombia lo hizo. Y sobre todo en una semana donde necesitaba de bastante apoyo internacional con el catastrófico terremoto que recibió Colombia. Lo que logró a cambio fue que todos los países árabes, incluyendo también países musulmanes, como el caso de Turquía, se hayan pronunciado en contra del reconocimiento de las alturas de Golán como parte de Israel. Ellos ya habían señalado, por lo demás, el gobierno colombiano que estaría moviendo su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, que también significa reconocer una anexión que es ilegal, una anexión que la resolución 478 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas señala abiertamente como nula y no válida, y que llama a todos que tienen representaciones diplomáticas frente a Israel en Jerusalén a retirar esas representaciones. Hoy en día Israel ha podido recolectarse en un cierto número de países con embajadas o misiones diplomáticas en Jerusalén. Sin embargo, aparte de los Estados Unidos, no existe ningún país con significancia geopolítica o económica en el mundo. En general, son países que tienen sus embajadas subsidiadas para poder mantenerse en Jerusalén. Dentro de esto también, obviamente, no se puede dejar de hablar de nuevamente los ataques llevados a cabo por el embajador de Israel en Chile, violando la Convención de Viena en contra de ciudadanos chilenos. Lo que sucede en Chile no es responsabilidad mía, pero lo que sí queda de manifiesto es que esta no es la primera vez. En esta ocasión ha atacado a la Municipalidad de Viña del Mar, pero en otras ocasiones ha atacado a anteriores cancilleres, miembros del Parlamento, organizaciones activistas de derechos humanos, incluso el Club Deportivo Palestino. El hecho que todavía se dé el lujo de poder hacer esto significa simplemente de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile no ha hecho su trabajo o no ha sido lo suficientemente ecuánime en cuanto a exigir a Israel que respete la Convención de Viena. Alguien podrá decir por ahí que si es que Israel no respeta ninguna resolución de las Naciones Unidas, ¿por qué nos preocupamos solamente de la Convención de Viena? Pero si es que Chile en estos momentos no tiene voz para definir lo que está ocurriendo aquí con el genocidio, no tiene la valentía de poder defender a sus propios ciudadanos que son atacados por Israel, por lo menos que tenga la dignidad de exigir que en su propio territorio se cumplan las convenciones que se han firmado, incluyendo la Convención de Viena, algo que al parecer no viene a ser algo prioritario para el gobierno de José Antonio Kast. Desde Ramallah, Palestina ocupada, fue el informe para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile de Javier Abuaid. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós. Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre. Todas y todos podemos ayudar a Palestina. El próximo sábado 22 de agosto, desde las 5 de la tarde, en Casa Memoria Independencia, en la comuna de Independencia, hay un evento que organiza el colectivo Danza por Palestina, que es, pero realmente importante estar ahí porque se la han jugado con todo, no han dejado nada a la improvisación. El próximo sábado 22 de agosto en Casa Memoria Independencia conversamos nosotros para Palestina por Siempre con una de las integrantes de Danza por Palestina que organiza el evento y este fue el diálogo. Hola auditores de Palestina por Siempre, soy Amira Mennar, una de las cofundadoras del colectivo Danza por Palestina, que este 22 de agosto, como ya les habían comentado la semana pasada, vamos a tener un evento solidario por Palestina, donde toda la ayuda recaudada en los negocios que de forma solidaria van a asistir, irán a familias de Gaza, a la reconstrucción de Gaza y también a la reactivación de Palestina ocupada. Es a las 5 de la tarde en Casa Memoria Independencia, que queda en Independencia Residencial 481. Y súper importante, este es un evento solidario, por lo tanto, la entrada es gratuita. Así que los espero a todas y a todos para que puedan ir a disfrutar un show de danza, de música en vivo, van a haber negocios solidarios y algunas otras sorpresas. Amira, ¿cuál es tu vinculación con Palestina? Mira, yo en mi caso soy nieta de palestinos. Mi abuelo fue nacido en Jaffa
y mi abuela es de Al-Ud. Así que esa es mi vinculación sanguínea directamente desde Palestina, aunque además del vínculo sanguíneo, para mí esto es una causa humanitaria y que no podemos dejar de ver que están exterminando un pueblo, y por ese lado también me vinculo a la causa palestina. El lugar que tú dices que va a ser el evento el próximo sábado 22 de agosto es Casa Memoria Independencia. Cuéntame algo del lugar Casa Memoria Independencia, que está ahí en Independencia Residencial 481 como referente. Pueden llegar con el metro Calicanto, y con el metro Patronato, por si acaso. ¿Qué se sabe de la Casa Memoria? Casa Memoria Independencia es una casa donde ellos se autogestionan. Ellos amablemente nos prestaron el lugar. El día que ustedes vayan va a haber una alcancía por si ustedes quieren hacer un aporte voluntario a la casa, dado que ellos nos entregaron el lugar y toda la amplificación, tema de audio, absolutamente todo de forma gratuita a favor de la causa palestina. Y ellos, por su parte, son Casa Memoria e Independencia, que nace a raíz de mantener la memoria de los muertos y desaparecidos de la dictadura del 73. Perfecto. Pero apoyan a otras causas humanitarias, como por ejemplo esta. Me parece maravilloso. Además, ustedes como Danza por Palestina, ¿cuándo nace este grupo del cual tú eres cofundadora, querida Amira Men-Nar, aquí en Palestina por Siempre? ¿Cuándo nace el colectivo Danza por Palestina y dónde se han presentado en el último tiempo? Mira, esto nace el 5 de agosto, concretamente cuando se lanza el Instagram de Danza por Palestina, pero esto se venía gestando hace mucho tiempo con la otra fundadora, que es Leila Mansur, que marchábamos solas, sentíamos que no estaba, que de forma individual no estábamos haciendo lo que más se podía hacer. Entonces, ella, como también es bailarina, encontramos que lo mejor que podíamos nosotras desde el arte hacer es crear un grupo por esta causa. Entonces el 5 de agosto se lanza Danza por Palestina, se hace una convocatoria abierta y pública para todo tipo de público, hombres, mujeres, niños, adultos, cualquier estilo de danza, y ahí se crea el grupo donde mucha de la gente que partió aún sigue y también se han sumado nuevas personas, así que se ha creado un grupo muy diverso, tanto etario como de género, como de disciplinas de danza. Y respondiendo a tu segunda parte de la pregunta, la última presentación que tuvimos fue en la última marcha que se realizó por Palestina, en el acto cultural que se hizo post-marcha, pero también nos hemos presentado en algunos eventos, por ejemplo en Viva Palestina, que se hizo en el Club Palestino, y en varios otros lugares, siempre bailando y expresándonos por y para Palestina. Danza por Palestina. ¿Qué elementos tiene la danza palestina, Amira? Mira, Danza por Palestina, lo más importante que es un grupo de personas que están vinculados desde el corazón, desde la humanidad con la causa. Hay, como te decía, una diversidad gigante de personas, de personalidades, de edades. Tenemos niños desde 8 años que participan hasta adultos, hombres, mujeres, gente que baila música folclórica chilena, gente que baila belly dance, gente que baila flamenco. Entonces, una gran diversidad, y lo que nosotros hacemos es crear coreografías que generen emoción, que generen algo en las personas cuando nos vean. No hacemos danza folclórica, nosotros no somos un grupo de folclore palestino, sino lo que nosotros hacemos es generar a través del movimiento y la danza emociones.
¿Y cómo a se través de la construyen, interpretación. Amira, cómo se construyen esos elementos que finalmente logran ese objetivo, si es que pasa, de generar emoción, empatía en el público? ¿Cómo el proceso creativo de ustedes en Danza por Palestina? Bueno, primero partiendo en qué queremos transmitir. Si queremos transmitir desolación por lo que está pasando, o esperanza, o rabia, o queremos exigir algo, primero buscar el concepto. Una vez teniendo el concepto, buscamos la música que nos puede apoyar con ese concepto y finalmente ya armamos la coreografía, que es una coreografía totalmente colectiva. Todos aportamos en la creación y obviamente también en lo que tiene que ver con vestuario, maquillaje. Todo nuestro proceso es colectivo. Entonces, por darte un ejemplo, nuestra primera coreografía se llama Sombras de Palestina, que es con mucho pesar, con mucho dolor de lo que se estaba viviendo. Se creó cuando todavía estaba el pic del genocidio. Entonces era mostrar eso, el dolor que nosotros sentíamos por lo que estábamos viendo y por lo que se estaba viviendo. Y también tenemos otras coreografías que son un poquito más esperanzadoras. Hay una que se llama Regreso al Hogar, que es igual, habla de Palestina, habla de lo difícil que no estar en nuestra propia tierra, siendo que tenemos derecho a estar ahí, pero es un poco más esperanzadora porque habla de algún día volver a tu hogar. Y el espectáculo, mira, el cuadro que van a presentar, o los cuadros que presentan este sábado 22 de agosto, reitero, un evento por Palestina, en Espacio Casa Memoria Independencia, en la calle Independencia Residencial número 481, reitero, como referente está el Metro Calicanto y el Metro Patronato. ¿Quiénes van a participar? Porque tú dijiste que había un grupo de hombres, mujeres de distintas edades. ¿Quiénes participan concretamente en lo que ustedes dan a conocer el próximo sábado 22 de agosto? Desde las 5 de la tarde, atención, desde las 5 de la tarde. Efectivamente, las puertas se abren a las 5 de la tarde, así que para que lleguen un poquito antes, porque la idea es partir el show, o sea, las puertas se abren antes de las 5, un cuarto para las 5, para que la idea es que a las 5 parta el show. Te cuento, el evento tiene varios elementos. Vamos a tener música en vivo por Palestina. Todas las piezas de arte que van a ver van a ser por Palestina. Entonces vamos a tener música en vivo. Vamos a tener, obviamente, a nosotros como colectivo presentándonos con un par de piezas que ya conocen. Vienen músicos invitados, bailarines invitados. Desde baile folclórico vamos a tener, a danzas fusión y algunas otras sorpresas que tienen que ir para poder saber cuáles. Pero no me respondiste, ¿ustedes qué presentan? Ustedes como grupo Danza por Palestina, ¿qué van a presentar ustedes y quiénes intervienen ahí? ¿Mucha gente? Nosotros somos un colectivo de alrededor de 10 personas. Ya. Nos presentamos de forma grupal. Vamos a hacer una pieza de obertura que es más de índole de cómo partió el colectivo en nuestra primera coreografía, y vamos a tener otra pieza que es la última, la nueva, que no te quiero dar tanto detalle porque quiero que la gente se sorprenda. Me parece. Pero vamos a estar con 2 piezas, pero lo más importante que nosotros nos vayamos a presentar es que va a haber gran variedad de piezas de danza, como te decía, desde fusiones hasta dance folclórico tradicional. Va a haber música en vivo y otra cosa que es muy, muy, muy importante, porque como es un evento gratuito, tú me preguntarás cómo vamos a recaudar y ayudar a Palestina. Entonces, lo más importante de este evento es que la ayuda a Palestina viene del espacio solidario que se genera a través de negocios que desinteresadamente van a ir a participar con nosotros, y ellos, a través de sus ventas o ganancias, ahí cada negocio va a tener un letrero donde se indica cómo ellos van a ayudar. Puede ser directamente a familias que viven en Gaza, puede ser a organizaciones que están
ayudando a la reconstrucción de Gaza, y van a haber también otros negocios que están ayudando a la reactivación económica de Palestina ocupada. Y toda esa ayuda que se logre ese día a través de todos estos negocios solidarios va a ir directamente a Palestina de forma concreta, como cada uno de los negocios va a indicar que la va a entregar. ¿Negocios de qué tipo, querida Amira? Mira, tenemos negocios de comida, va a estar el cafecito árabe, como es agosto para el frío, con el dulce árabe, para poder disfrutar por mientras el espectáculo. Vamos a tener otros negocios de comida que, por ejemplo, venden alfajores rellenos con esta pasta de pistacho, negocios que van a vender poleras bordadas con tatriz, negocios que van a vender decoración para el hogar y homenaje como tacitas para el café. Va a haber una gran diversidad de negocios, y lo importante es que cada uno de ellos, tú cuando vayas a comprar vas a saber cómo ellos van a aportar a Palestina. Va a haber un letrerito ahí que diga, mira, yo aporto a la familia tanto, y yo aporto de esta manera. Qué bueno. Claro, o a organizaciones que están reconstruyendo Gaza, o a la reactivación económica de Palestina ocupada, porque no nos olvidemos que desde que empezó este genocidio, el resto de Palestina se ha ido también en picada, no solo por los ataques sionistas, sino también porque ha disminuido el turismo y por lo tanto ha decaído la venta de los negocios. Oye, ahora estoy tratando de pensar, si tú dices que para llegar a Casa Memoria Independencia sirve el metro Patronato o el metro Calicanto. A ver, si yo me bajo en el metro Patronato estoy en Recoleta, estoy pensando. ¿A dónde camino? ¿A cuánto estoy de ahí? Más o menos. Estoy afuera del metro Patronato, ahí estoy. ¡Pum! ¿Qué pasa ahí? Ahí tú tienes que bajar del metro Patronato, te vas tienes que bajar como hacia La Vega, por así decirlo. Ya. Sales del metro Patronato. Perfecto. Y en el caso de Calicanto, tú te bajas en metro Calicanto y te vas hacia el norte. Ya. O sea, ¿a cuánto está de Independencia con Santa María, por decir así, la calle Independencia Residencial 481, donde opera esta Casa Memoria Independencia? No sé cuál es la calle Santa María. La que pasan todos los autos. La grande. La grande. Con ya 2 cuadras, es una calle muy chiquitita, es una calle, como bien lo dice, residencial, es 1 cuadra. Perfecto. Así que el metro más cercano es el Calicanto, pero el metro Patronato tampoco es tan lejos, serán unos 10 minutos caminando. No, pero y claramente las personas que escuchan hasta ahora este espacio que se rige por el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional, los que quieran asistir obviamente van a averiguar mejor. Organizar un evento de esta naturaleza con todo lo que estás contando tú en Palestina por Siempre, querida Amira Mennar, cofundadora del colectivo de danza por Palestina, debe ser todo un tema, ¿o no? Mira, sí ha sido un gran desafío, sobre todo porque es la primera vez que organizamos un evento. Nosotros siempre habíamos participado en eventos por Palestina, pero te digo, ha sido una gran satisfacción como colectivo el hecho de que hemos recibido ayuda desinteresada de mucha gente, como por ejemplo la Casa Memoria Independencia, que como el evento es de entrada gratuita, no nos cobra absolutamente nada. Tenemos a nuestros compañeros del colectivo Guerrilla Solidaria Chumut, que también nos van a ir a apoyar ese día en temas de audio, locución, etcétera. Ustedes mismos que nos han ayudado con la difusión de forma desinteresada, y así la gente al irse enterando de que es un evento solidario y es un formato totalmente distinto, porque este es un formato 100% sobre Palestina. Se han ido interesando y nos han ido ofreciendo la ayuda, así que sí ha sido un gran desafío, pero la verdad que hemos encontrado manos que nos han querido ayudar dentro de la forma en que cada uno puede. Me parece. Querida Amira Mennar, bailarina del grupo de danza por Palestina, gracias por haber dialogado con nosotros en Palestina por Siempre. Querida auditor,
tú que nos estás escuchando tienes la oportunidad de poder solidarizar con Palestina en medio de este genocidio, asistiendo el próximo sábado, 22 de agosto, desde las 5 de la tarde, a espacio Casa Memoria Independencia, que está en la calle Independencia Residencial 481, como decía recién Amira. Como referente está el metro Calicanto, pero el metro más cercano es Patronato, son 2 metros. Todo esto a partir de las 5 de la tarde, entrada liberada, y allí van a poder colaborar en los distintos puestos que van a estar ofreciendo sus productos, y obviamente lo que ustedes quieran hacer por Palestina tendrán la oportunidad de efectuarlo ahí en Casa Memoria, sábado 22, desde las 5 de la tarde, Independencia Residencial 481. Amira, te envío un tremendo abrazo y gracias por la solidaridad y el compromiso con el pueblo palestino. No hay de qué, muchas gracias a ti por ayudarnos con la difusión, y para todos los auditores y auditoras que quieran saber más de este evento, de quiénes van a participar, de qué negocios van a estar, pueden encontrar toda la información en nuestro Instagram, que es danza-por-palestina. Ahí hay mucha información más detallada, y cualquier duda que ustedes tengan nos pueden escribir al Instagram. Reitéralo, por favor. El Instagram es danza-por-palestina. Ahí pueden encontrar todos los detalles del evento, y como les decía, cualquier cosa nos escriben por interno. Ahí están los datos de las familias que nosotros apadrinamos, datos de los negocios que van a participar, de los bailarines, de los músicos. Pero recuerden, van a haber sorpresas que no van a estar publicadas en ningún lado, así que tienen que ir para saber cuáles van a ser. Gracias al querido Fernando Lagos, que estuvo en todo el tema técnico de Palestina por Siempre, a ustedes en Chile y el mundo que escuchan Palestina por Siempre, y recuerden que estamos en la plataforma Spotify y también en nuestro canal de YouTube. No hay que dejar de hablar de Palestina. Y hoy día hemos saludado a quien se ha integrado al programa, Ananke. Descúbrenos en ananke.cl. Todo el vestuario que buscas está en Ananke, y en Instagram como @ananke_.cl. Ananke, la forma inevitable de vestir. No hay que dejar de hablar de Palestina. Recuerden, no hay que dejar de hablar de Palestina. Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las orientaciones editoriales de Radio Universidad de Chile.